los temas que entran, ¿no? En el parcial. Los temas que entran. Los temas que entran, después de mucho pensarlo, son los que dimos en los teóricos. Es decir, estaba pensando que me contaron el otro día en el teórico que el profe Nelson no llegó a dar páncreas e hígado en el sistema digestivo. Entonces, si él no lo dio en el teórico, no lo vamos a tomar, porque es algo que no lo dimos, ¿sí? Pero, de todos modos, tengan presente que eso figura como contenido de la materia, así que cuando vayan a rendir el final, le dan una repasadita, aunque sea qué funciones cumple el hígado, qué funciones cumple el páncreas, ¿sí? Eso tenía una duda yo. Por ahí Ajá. las funciones de cada sistema y cada parte del sistema es necesario sabérsela, o sea, la fisiología de cada parte. La fisiología, ¿cómo decís vos la función que Por, tiene? ej- claro, por ejemplo, no sé, no sé, los túbulos con colectivos, que Mm. viste que intercambian hidrógeno, agua y esas cosas, ¿eso sabérsela o no es necesario? Y un mínimo de la función hay que saber, por ejemplo, a ver, eh, ¿por qué el epitelio estratificado del tracto respiratorio es estratificado y no simple, digamos? Hay una parte del sistema respiratorio que es solamente conducir el aire, no existe ningún intercambio, entonces ahí es un epitelio estratificado. Pero luego, donde sí sucede el intercambio, que es en los alvéolos, ahí es un epitelio simple, ¿no? Entonces, hay cosas que por ahí hay que estudiarlas también porque tienen que ver con la estructura del tejido, tiene que ver con la función, ¿no? Inclusive capaz que es más fácil acordárselo si uno lo piensa en esos términos. Es decir, por ahí de repente si vos no te acordás qué tipo de epitelio es en el momento, pero pensás en la función, no, pero acá en esta parte, no sé, por decirle, en el intestino, obviamente no va a ser estratificado el epitelio porque es una zona de donde se absorben nutrientes y eso, ¿sí? Entonces, a veces nosotros remarcamos la función porque tiene que ver con la estructura del tejido, está directamente relacionada con la función, ¿no? Más que eso. Sí es verdad que nosotros mucho de la fisiología no vimos porque se superpone con otras materias también, pero Bueno, yo por ahí le pregunté a la profe Feferman, porque yo ujú. estaba viendo lo del circuito, no, conducción intrasecante puede ser del corazón, con Ah, ajá, de, ajá, de- del impulso eléctrico, y yo le pregunté si ajá. eso podía llegar a entrar o no, porque Mm. eso es más fisiológico, ¿no? Es más fisiológico, ajá. Y no, esa es mi duda, si la parte Claro, fisiológica. eso nosotros no solemos tomar mucho de eso, no solemos tomar mucho de eso, pero por ejemplo, si estamos hablando del corazón, sí o sí tienen que saber cómo es el músculo, sí o sí tienen que saber las distintas capas del corazón, eso sí. No, sí, Eso, todo lo que es histológico, sí, todo lo pero que es más los... histológico es innegociable. Por ahí algunas cosas, pero por lo general siempre se les está preguntando cosas, o piensen en el examen anterior, o sea, siempre se les pregunta, o es cosas de histología, ¿sí? Por ahí siempre remarcamos lo de la función por un tema de que, obviamente, si no decimos nada de la función, queda toda la materia fuera de contexto, digamos, porque cada una de las estructuras se corresponde con una función, más que nada, ¿no? Pero bueno, si nosotros nos ponemos a hablar muchísimo de la función, también nos superponemos con otras materias. Así que eh, de la función, lo que hemos visto ahí en los teóricos, más de eso, no. Dale, perfecto. Bueno, y siguiendo con la cuestión organizativa, ¿no? Porque por ahí las principales dudas que ustedes tienen que ver más que nada con la organización del examen, no tanto con conceptos en particular. El examen entonces va a ser de los temas cardiovascular, ¿sí? Digestivo, respiratorio
urinario. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, profe. Sí, sí. No llegamos a ver las glándulas anexas del digestivo y no llegamos a ver tampoco genital masculino y femenino. Otra pregunta que hubo fue con respecto a el sistema endocrino, ¿no? El sistema endocrino, si lo íbamos a tomar, porque no apareció en el primer examen. Eso lo dimos junto con glándulas para el momento del primer parcial, ahora no lo vamos a tomar tampoco, ¿sí? Así que van a quedar esos temas que yo dije recién, esos 4 temas. Después, otra cosa, bueno, los horarios yo ya los puse en el campus, empezamos a las 12, las primeras 5 comisiones rinden a las 12, las otras comisiones van a rendir a las 13. Hubo un par de personas que me preguntaron si quizá alguno podía moverse es decir, rendir a las 12 en lugar de las 13 o al revés también, ¿sí? Eso se puede hacer, si no son tantos se puede hacer, o sea, nos avisan, nos mandan un mensajito para hacernos acuerdo y, y sí se puede hacer mientras no sea una cosa masiva y se te vengan todos a las 12, porque si se vienen todos a las 12 van a esperar afuera 1 hora, es lo que va a pasar. Lo más grave que va a pasar es que se queden esperando ahí afuera hasta que terminen de rendir los anteriores. Pero vieron que a veces el examen no dura 1 hora, dura menos y a medida que se van desocupando lugares van pasando como para rendir. Así que tengan en cuenta eso. Después, ¿qué más? Bueno, llevar el DNI, dije yo, y el examen es de opciones múltiples. Yo había pensado en poner algo como de esquematizar algo y después me arrepentí porque la verdad que si yo tomaría algo así lo tendríamos que haber practicado durante las clases. Y no voy a tomar algo que no di. Así que eso no va a ser este año. ¿Y qué más? Bueno, los resultados del examen, me encantaría a mí tenerlos ese mismo viernes, me encantaría, vamos a hacer lo posible con el profe Nelson, de prepararnos el mate y corregir, pero a veces yo pienso, prefiero entregar las notas de los exámenes entre el viernes a la noche o sábado al mediodía y corregir tranquila y no corregir a lo loco a riesgo de equivocarme. Así que es muy probable que estén el sábado a la mañana y no el viernes a la noche. Les soy sincera, a veces los otros profes dicen, bueno, pero vamos a tratar de entregarlo el mismo día, pues se tienen que cumplir los 7 días hasta el recuperatorio. Pero yo prefiero, chicos, no equivocarme y corregir tranqui, digamos, sabiendo y prestándole atención a los exámenes y no corregir apurada y después tener que estar llamando gente que desaprobó y después resulta que aprobó. No, eso no. Así que va a estar muy probablemente sábado a la mañana, recién las notas. ¿Sí? Bueno, 40 personas, así que deben ser muchas las preguntas. No sé. Lo que puedo hacer es a ver qué se me ocurre, como para que no se extienda tanto. Buscar la clase. Yo tengo una Por ejemplo, pregunta, profe. sí. ¿Podría decir cuáles serían los puntos esenciales, o sea, las cosas que no se pueden negociar en el examen, o tirar más o menos Exacto, una idea? eso iba a ser. Lo que voy a hacer es esto. Voy a poner el PowerPoint bueno, por lo menos la versión mía, la de Nelson no la tengo, de los tejidos que vimos y les voy a ir contando los puntos esenciales. En todo caso, cuando yo voy pasando el PowerPoint, si se acuerdan de alguna duda, alguna cosa que quedó sin aclarar, me lo van diciendo, ¿sí? Vamos a hacer así.
Claro, hay temas que los dio el profe, que yo no los tengo. Pero bueno, los comparto igual. Los principales aspectos son los mismos, así que no va a pasar nada. Entonces era respiratorio. ¿Cuántas preguntas son, sabe? Más o menos. Y han de ser entre 20 y 30. Yo quisiera que fuesen 30. Ahí voy, un segundo. Estoy teniendo paciencia a mi computadora, pero no tengo tanta tampoco paciencia. Entonces, circulatorio, respiratorio, urinario, digestivo. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Bueno, respiratorio. Tenemos acá las principales funciones, la respiración. Tenemos acá los principales componentes, ¿no? Profe, Toda la parte. estamos viendo urinario. ¿Están viendo urinario? Ay, perdón. ¿Por qué me pone así? No le tengo paciencia a mi computadora. A ver, ahora sí toca. ¿Ahora sí? Sí, Sí, profe. Ok. Bueno, les decía, acá las principales, la función principal, las distintas partes de los distintos componentes del sistema respiratorio.
Estos son como distintas imágenes de lo mismo, ¿no? Pero, ¿cuál es la parte conductora? ¿Cuál es la parte respiratoria? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son las distintas funciones que tienen las distintas regiones del sistema respiratorio? Y después, ¿cómo es, por ejemplo, el epitelio de la cavidad nasal? ¿Cómo es el epitelio respiratorio? Eso sí. Después, ¿qué sigue? ¿Cómo es el epitelio de la faringe? ¿Cómo es el epitelio de la laringe, de la tráquea? Ya cuando hablamos de faringe, laringe, tráquea, no solo el epitelio, sino las distintas capas que tiene, ¿no? Es decir, si hay alguna que tiene, por ejemplo, músculo, corresponde ponerlo. Cuando, Eh, por ejemplo, la bibliografía habla de mucosa, ¿es como epitelio? La mucosa, claro, mucosa es la parte del tejido que está como hacia la luz de ese tubo, ¿sí? Entonces, se dice que es mucosa porque en realidad es el epitelio y también incluye una lámina propia, ¿no? Bueno, siempre que hay un epitelio hay una lámina y un tejido conectivo. Entonces, recuerden acá, por ejemplo, eso que no sé si está puesto acá, o esto no me acuerdo si lo di yo, lo dio Nelson, pero recuerden que si tiene músculo liso, si tiene músculo esquelético, en el caso de la laringe, recuerden que, por ejemplo, las cuerdas vocales tienen su músculo voluntario, ¿sí? Los cartílagos que tienen, en el caso de la tráquea también, es decir, estas distintas capas que aparecen, ¿no? Después en los bronquios también, fíjense que acá lo que aparecía era la desaparición, eh, digamos, progresiva. A medida que avanzan las ramificaciones va desapareciendo esas placas de cartílago que eran propias de la tráquea y de los bronquios, ¿sí? Otra cosa es importante tener en cuenta entonces la cuestión del epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es en la parte conductora, ¿no es cierto? Después el epitelio va cambiando y se va haciendo un epitelio simple, ¿sí? Termina siendo un epitelio simple plano. En cuanto a los alvéolos, recordar los tipos celulares, las células neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2, las funciones que tienen. Recordar que no son las únicas células que hay, ¿no? También había macrófagos, por ejemplo. Y otra cosa que no está acá, pero bueno, creo que está en una imagen anterior, acá, ¿sí? Es la barrera, ¿no? La barrera que tiene que pasar el oxígeno hasta llegar a los glóbulos rojos, ¿sí? Recuerden las distintas capas que tiene que atravesar el oxígeno para llegar a un glóbulo rojo. Eso seguro que lo vieron después con los profes en los prácticos, pero eso es algo fundamental, ¿sí? Y no sé, no mucho más que esto. A ver si yo tengo anotado algo más de respiratorio. Un momento. Algo que hayamos dado este año. Mm, no, creo que no. Este tema lo di yo. Ahora que miro, lo di yo. Así que esos son los principales aspectos, ¿sí? No está difícil el tema de respiratorio, pero tampoco se olviden de los detalles, ¿no? Profe, una consulta. Bien, sí. ¿Qué hacen los neumocitotipos? Los neumocitos de tipo 2
lo que hacen es liberar una sustancia que se llama surfactante alveolar. ¿Tipo la secretan? La secretan, sí. Los neumocitos de tipo 2 son células principalmente secretoras, pero también cuando faltan células tienen la capacidad de poder dividirse. Es decir, que en algún punto son células madre también. Vieron que, a ver si tienen como forma más redondeada, digamos. Son células que tienen la capacidad de dividirse potencialmente. La sustancia surfactante es una sustancia que tiene como lípidos, ¿no? Entonces lo que hace es formar como una cubierta adentro del alvéolo. Que funciona como un agente tensioactivo, digamos, es para proteger en parte. Eso, profe, ¿puede ser que también tenga proteínas? ¿Cuál? El ¿El agente tensioactivo. surfactante? Claro, el agente tensioactivo. Sí, sí, tiene proteínas y tiene lípidos. Es como una mezcla de proteínas y de lípidos. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto de respiratorio? Si no, paso Profe, a lo siguiente. cuando recién mencionó eso de las distintas capas, digamos, del oxígeno para llegar al glóbulo rojo, ¿a qué se refería? A ver. Ahí te muestro. A ver si tengo alguna imagen acá. No, se ve que este PowerPoint me le falta una imagen, pero en fin, bueno, no importa. ¿Quién preguntó esto? Yo, A ver, ¿quién es yo? Sebastián. Bueno, Sebastián, la cuestión es tener en cuenta que el oxígeno, por ejemplo, para salir del alvéolo y poder llegar al glóbulo rojo, tiene que atravesar distintas capas. No sé si acá se ve mucho, pero en realidad la primero que tiene que atravesar es la sustancia surfactante, ¿no? Después tiene que atravesar las membranas de los neumocitos, la membrana plasmática, ¿no? De los neumocitos. Después tiene que atravesar las láminas basales, ¿no? Porque esos neumocitos forman un epitelio y por debajo de cada epitelio hay una lámina basal o hay un poco de tejido conectivo. Eso, y después, como vieron que los neumocitos están recubiertos por capilares, ¿no? Ahí en estrecha proximidad, tienen que atravesar la pared del capilar, ¿sí? La pared del capilar también es un epitelio simple, ¿sí? El endotelio es un epitelio simple, y entonces tiene que atravesar la lámina basal del capilar y las células del endotelio, ¿sí? Entonces el neumocito tipo 1 sería como la célula epitelial que forma el Claro, alvéolo. Ah, sí, yo exacto. pensé que era una Por célula acá, aparte. no. Es la célula epitelial. Ahí muestro una imagen que por ahí no sé si se ve mucho. A ver, la voy a intentar de agrandar. Esta imagen que yo estoy marcando, ¿sí? Lo que es violeta, ¿sí? Estas células que son violetas son los neumocitos de tipo 1, ¿sí? Entonces vieron que ahí se nota, se ven solo dos núcleos y sin embargo son dos células, digamos, muy aplanadas que forman este, mm, esta parte del alvéolo, ¿sí? Son células muy aplastadas y que cubren una gran superficie. Tienen uniones muy fuertes entre ellas, como todas las células epiteliales. Y después las células de neumocito tipo 2 son redondeadas, o sea, nada que ver la forma ni tampoco la función, ¿no? Así que sí, son esas las células planas.
del alvéolo. Profe, entonces el más abundante sería el neumocito tipo 1. Eh, no sé decirte exactamente, porque si bien uno cuando lo ve así parece que hay más neumocitos de tipo 1, los neumocitos de tipo 1 al ser aplastados es como que cubren una gran superficie, ¿no? Entonces, la verdad que ese dato no lo tengo. No sé si es uno más abundante que el otro. Capaz que depende Bien. también si los neumocitos de tipo 2 están en división o están más en esos momentos necesitados o requeridos por las circunstancias. Capaz que hay más neumocitos de tipo 2. La verdad que no te sé decir, pero así a simple vista pareciera que son más, pero en realidad son como planos. Daría la sensación de que son más. Te lo debo al dato, la verdad que no me acuerdo. ¿Alguien leyó algo de esto? ¿Son No, los más yo abundantes? porque en el práctico nos habían preguntado, entonces por eso. Ajá. Pero, Ah. ¿Y lo encontraron y nosotros al dato? calculamos que el de tipo 1, pero en realidad no. Ah, claro. Yo dudé porque en realidad a veces estas células que son aplastadas da la falsa sensación de que como abarcan mucha superficie parece que fuesen un montón y a veces no son tantas realmente. Lo voy a buscar, ahora me dio curiosidad. Profe, según lo que yo había leído, el Ajá. neumocito tipo 1 está en el 40% y Ah, los neumocitos tipo 2 están en el 60%, pero solamente recubren el 5% del alveolo. está. Ahí ya está. Qué suerte. Qué suerte que Micaela lo buscó. Pero sí tengo idea de que no es que uno prevalece muchísimo y el otro son mucho menos. O sea, estas células aplanadas es como que son medio engañosas. Cuando uno las dibuja o ve los esquemas, parece que son muchas, pero no son tantas en realidad. Bien, voy a dejar de presentar esta, voy a presentar otra. Díganme si me falta alguna aclaración con respecto de respiratorio, si no, apago ya y pongo circulatorio. Buenas noches. En el programa hay un ítem dentro del respiratorio que dice sistema de conducción del aire. ¿A qué hace referencia? ¿Al recorrido del aire o qué El, exactamente? Porque... el sistema de conducción es toda la parte que decimos o región conductora que yo ponía ahí, ¿no? Ah, perfecto, porque me Porque quedaba esa duda está de... la parte conductora y la parte propiamente respiratoria. Es decir, toda la primera parte que vemos de las fosas nasales, de la faringe, de la laringe, de la tráquea, todo eso es conducción. Porque lo único que hace es trasladar el aire y tratar de acondicionarlo, nada más. Claro, hasta los bronquiolos terminales, me parece. Claro, Perfecto, muchas gracias. de nada. Profe, ahí me entró una duda también, justo con habló. En ese sistema de conducción, ¿tiene células caliciformes? Sí. Ah, Sí, el último trayecto tiene pocas células caliciformes. Pero tiene células caliciformes, sí. Puede ser Vos, que esas vos células decís la parte caliciformes. conductora tiene células caliciformes, la parte respiratoria no. sí, sí, no, yo decía la parte conductora. Ajá, sí, sí. Ah, bueno, gracias. ¿Pero todo el trayecto o la parte de la tráquea nomás? No, tiene algunas células caliciformes. Inclusive cuando el epitelio deja de ser pseudoestratificado, hay algunas células caliciformes. En Ah. las ramificaciones de los bronquios también hay algunas. Sí, sí. Igual, chicos, qué mala persona si les pregunto eso. Pero bueno, sigamos. Comparto entonces Ay, ¿por qué me pone así? Circulatorio. Este sí que yo no lo di este año.
pero bueno, me van preguntando. Las distintas regiones, ¿qué circulación mayor, circulación menor? Eso también es de otras materias, pero bueno, para tener una idea, ¿no? El corazón, más o menos las partes del corazón, pero del corazón principalmente saberse, por favor, qué tipo de tejido es, ¿sí? Entonces, el endocardio es endotelio, entonces recordar que el endotelio siempre es un epitelio simple. El miocardio es tejido cardíaco, muscular cardíaco. Espero que recuerden lo que vimos en la primera parte de músculo cardíaco. El pericardio y el esqueleto del corazón, ¿no? Los tabiques, que son de tejido conectivo denso. Repasar entonces las características del músculo cardíaco. Y creo que no mucho más que eso, ¿eh? Después, con respecto a los vasos sanguíneos, las diferencias, por favor, las diferencias entre las distintas capas o túnicas de los vasos sanguíneos. Entonces, la capa íntima tiene un endotelio, siempre es un epitelio simple. La capa media es muscular y la adventicia es un tejido conectivo, que bueno, va variando, ¿no? Habíamos hecho inclusive un cuadrito, ¿no? Con la diferencia entre una arteria y una vena. Las arterias, ¿cuáles son las arterias elásticas? ¿Cuáles son las musculares? Entonces, la pared de las arterias tiene una capa media, ¿no? Más desarrollada. La diferencia fundamental acá entre una arteria y una vena radica en que las arterias tienen una túnica media más desarrollada y en el caso de las venas, la adventicia está más desarrollada. Otra diferencia es que las venas tienen las válvulas, ¿no? Que evitan el retorno. El sistema de válvulas, entonces, este cuadrito acá, sí, ¿no? Eso hay que sabérselo muy bien. Señora, la conformación de las válvulas de adentro del corazón, ¿también hay que sabérsela? La histología No sé, que yo tiene. no sé. ¿Lo vieron con Nelson a eso? No, por eso. Ah, no, entonces no, porque no quisiera meterme en las cosas, pero creo que no lo habíamos dado eso. Después, con respecto a los capilares, los distintos tipos de capilares. Entonces, los capilares pueden ser continuos, fenestrados, cuando tienen unos poros recubiertos por diafragmas, ¿no? Y después sinusoides cuando tienen directamente grandes ventanas, ¿no? Aberturas que no tienen directamente ningún diafragma ni nada. Y algún ejemplo de cada uno. De todos modos, el otro día vimos cuando repasábamos lo de urinario, que ahí había capilares fenestrados, ¿se acuerdan? Acá está lo de la barrera alvéolo capilar. Ay, yo decía, ¿dónde se me fue la...? Acá está lo de la barrera alvéolo capilar. Esto es de respiratorio en realidad, pero lo puse acá porque como acá vemos el tema de los capilares, para repasar, ¿no? La estructura del endotelio de los capilares y de la pared de los alvéolos, ¿sí?
Acá está con un mayor detalle, digamos, estas distintas capas que tiene que atravesar el oxígeno y el dióxido de carbono para hacer el intercambio en la respiración. Pero eso lo pueden encontrar igual en cualquier libro. No sé cuál era que recomendamos para la parte de circulatorio. ¿Dieron alguna cosa más con Nelson o dieron estas principales diferencias de arterias, venas, capilares y la estructura del corazón? Vimos lo del power, profe. Eso dimos. ¿Esto mismo? Sí, sí. Ah, bueno. Profe, le consulto. Acerca de Sí. vasos linfáticos y eso es, o sea, ¿tenemos que saberlo? ¿O es importante que tal vez qué es lo más importante de saber sobre vasos linfáticos y todo ese tema de la linfa? A ver, déjame que vea qué pudieron haber dado esta vez. Igual, sobre el vaso linfático no vimos tanto de histología, vimos más función, tipo, no función, Ah, que tipo ajá. transporta las partículas de protección o algo de eso, no me acuerdo bien. Sí, porque yo no tengo anotado como que hayan visto otra cosa. Yo no quiero tomarles cosas que no hayan visto, así que va a quedar así. Para el parcial por lo menos va a quedar así, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. En las Ajá. capas del corazón, está la externa que dice pericardio, pero también la encontré como epicardio. ¿Puede ser que Ah, sea una sí. capa cerosa que la recubre? ¿Lo encontraste como epicardio? Epicondrio, perdón. No, epicondrio no, porque condros es cartílago. A veces el epicardio es la capa más externa, ¿no? O a veces se le dice pericardio. Capaz que ahí está la confusión. Entonces, ¿es lo mismo? Sí, porque algunos, en lugar de decirles epicardio, eh, le llaman capa visceral del pericardio. Sí, sí. Ahí Es está, como, ahora son sí, como profe. distintos nombres que se utilizan por ahí los distintos autores. Pericardio o epicardio. ¿Venía por ahí la confusión? No sé, no es una confusión en realidad. Es como que depende de la imagen que esté puesta. A ver acá cómo está. Epicardio está acá. El epicardio es la pared visceral del pericardio. Es como que tiene dos capas y entonces a una le dicen pericardio parietal y al otro pericardio visceral o epicardio. Claro, lo tenía así, profe, y lo encontraba de las Pero dos formas, entonces no sabía. básicamente son estas capas que envuelven el corazón, ¿no? Que no están pegadas al corazón, sino que es como una especie de bolsa que lo recubre y que entonces cuando se mueve permite ese movimiento. Profe, Bueno, sí, ¿arteriolas y metaarteriola es lo mismo o no? ¿vieron eso? Sí, De arteriola y metaarteriola. está en el Power. Ah, bueno. Y la arteriola es como que tiene una pared media más desarrollada. La metaarteriola, una pared muscular más, más finita
o discontinua. Discontinua. Es decir, que hay partes de la metaarteriola que no tiene la lámina media, la túnica. A ver acá, ¿dónde está eso? Señora, ¿no era que la arteriola, la metaarteriola tenía como el muscular, la túnica muscular, o sea, la parte que tiene la túnica media creo que es la muscular que más desarrollada, así cuando se contraía o sea, algo de eso, cerraba la entrada a los capilares y permitía que el flujo sanguíneo sea la presión sea mayor o algo de eso? No me acuerdo bien por eso. La metaarteriola, Sí. yo tenía entendido que no tenía la capa muscular tan desarrollada. Como la arteriola. Busquémoslo en los distintos libros, a ver si qué nos dicen. Si no, capaz que yo me estoy... Yo Capaz tengo que... que la metaarteriola se le puede llamar esfínter también, Ajá. por esto que dice Brandon. Porque regula Claro, el flujo que llega al capilar. claro, claro. Profe, yo tengo que evitar, o sea, que permite que la sangre evite los capilares proporcionando rutas directas entre arteria y vena. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, con esas definiciones ya más o menos que estamos. Tampoco le vamos a preguntar más si es que no quedó claro o no lo dimos con mucho detalle. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a circulatorio? Bueno, cierro y voy a ver cuál nos falta. Digestivo. ¿No? Digestivo. A ver qué vimos este año. Ah, digestivo no lo di yo tampoco. Bueno, las distintas partes, ¿no? Del tubo digestivo. Hasta aquí estamos de acuerdo. Las glándulas asociadas entonces no lo llegamos a ver. Solo vamos a ver la estructura entonces general de cómo se organiza el tubo digestivo, ¿sí? Esta estructura general entonces va a ser una túnica mucosa, una submucosa, una túnica muscular o capa muscular y una adventicia. Esa es la organización general, ¿no? Tiene sus ligeras variantes. La mucosa entonces va a ser un epitelio de revestimiento, una lámina propia y músculo liso. La submucosa, un tejido conectivo denso que tiene vasos sanguíneos y tiene fibras nerviosas.
la parte muscular o la túnica muscular tiene una capa interna de músculo puesto de manera circular, una externa longitudinal, y la túnica serosa va a tener tejido conectivo, tejido adiposo, o sea, con adipocitos, y un epitelio plano simple. También acá Señora, va a haber vasos sanguíneos y linfáticos. Sí. sí, ¿a qué se refiere con circular? Tipo, La manera en que se disponen las fibras el músculo liso. Vos imaginate el tubo digestivo así literalmente como un tubo, ¿no? Entonces, circular significa que las fibras están ubicadas como envolviendo al tubo, ¿no? Eso significa que sea circular. Y longitudinal es como que siguen el mismo trayecto las fibras. Siguen a lo largo el mismo trayecto, la misma dirección que va teniendo el tubo. ¿Se entiende esto más o menos? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Eliana, disculpa. La submucosa, ¿por qué tejido conectivo estaba compuesta? Submucosa. ¿A esto? Sí, porque tenía anotado que estaba compuesta por tejido conectivo laxo y elástico. A ver, busquemos. Yo también tenía como que era tejido conectivo, Laxo. laxo y elástico. Capaz que yo me puedo haber confundido acá cuando hice el PowerPoint. Entonces, si ustedes lo leyeron, es que yo lo escribí mal acá. Porque si tiene vasos sanguíneos, mucosas o mucosas, ¿dónde está? Acá. Claro, tiene pinta. Es laxo en realidad. Ay, bueno. Mira, no lo di este año, pero me da tiempo de corregirlo. Guardar. Es tejido conectivo laxo, entonces. En la mucosa, entonces, tenemos el epitelio. En la submucosa, este tejido conectivo laxo, luego la túnica muscular y luego la túnica serosa. ¿Sí? Esa es la organización así en general, ¿no? Después cada parte del trayecto va teniendo sus particularidades. Por ejemplo, en la primera parte, fíjense que la boca, todo lo que es la mucosa oral, es un epitelio que está estratificado. ¿Sí? Luego, ese epitelio a la altura del esófago va a tener una transición y se va a transformar en un epitelio simple en el estómago. ¿Sí? Todo lo que venía siendo estratificado desde el esófago pasa a ser un epitelio simple. Acá, ¿ves? Puse epitelio plano. Bueno, no sé. Acá tengo cosas para cambiar. Se ve que acá copié mal. El epitelio del estómago ya es un epitelio simple. ¿Sí? Entonces, todo estratificado, pero no queratinizado, hasta que llega al estómago. Ahí hay una transición de epitelio estratificado a epitelio simple en el estómago. Entonces, el estómago... Ay, no cambia esto. Alguien me preguntó que explique el estómago. No entiendo qué aspectos del estómago
querían que explique. La estructura del estómago no creo, digamos, porque es como un órgano con forma de saco que va a comunicar al esófago con el intestino delgado. Si describimos al órgano, vemos que tiene como tiene la parte del cardias y del píloro, ¿no? Que en el cardia va a estar la unión del esófago con el estómago y en el píloro la unión del estómago con el intestino delgado o duodeno. Tiene distintas partes, tiene como una curvatura, ¿no es cierto? Y las túnicas van a ser las mismas que hemos estado viendo, ¿no? Una mucosa, una submucosa, una muscular y luego una adventicia, una serosa. Profe, Sí. ¿qué hay del estómago? ¿Qué hay que saber bien de las glándulas y las células? Eso, claro, me parece que esa debe ser la cuestión, de las glándulas y de las células. No tanto de la descripción del órgano, sino de cómo es la mucosa, ¿no? Porque esta mucosa que tiene estas glándulas gástricas y adentro de la glándula gástrica, de esa especie de pliegue que hace el epitelio, tenemos distintos tipos celulares, ¿sí? Adentro de ese pliegue que se va formando. Entonces, vamos a tener distintos tipos celulares ahí y los distintos tipos celulares secretan distintos componentes, ¿sí? Van a estar las células principales, las células parietales, las células del cuello y las células basales. Acá están células de recubrimiento de la superficie, vieron que tienen como una especialización en la parte apical. Después hay células, algunas regenerativas, mucosa del cuello, célula parietal y célula principal. ¿Sí? Esas, fíjense, qué es lo que generan, las células principales y las parietales sobre todo. Porque las células principales son las que están en como más cantidad y son las que van a estar sintetizando la pepsina. La pepsina es una enzima que lo que hace es digerir proteínas. Y las otras, las parietales, son las que van a estar encargadas de la secreción del ácido. ¿Sí? Eso más que nada. Las otras no tanto, pero sí esas dos que son las que secretan, digamos, de los componentes principales de los jugos gástricos. Profe, le consulto, entonces, ¿qué epitelio tiene el estómago? El epitelio del estómago es un epitelio simple, cilíndrico. Gracias. No sé si parece simple porque está como todo plegado, pero en realidad si uno lo observa es una sola capa de células. Esa era la explicación que necesitaban del estómago, saber qué estudiar sobre las distintas tipos celulares. Pregunto, porque hubo alguien que me preguntó en el campus sobre esto y no sé si se refería a esa cuestión. Sí, era eso, profe. Ah, ok. Después, ¿qué más? Intestino delgado, que es donde sucede la absorción. Va a haber algunas células que producen hormonas. Acá también es un epitelio cilíndrico simple. En este caso tiene células caliciformes y tiene microvellosidades. Así que hay alguna variación entre los del estómago, las células del estómago y esto. En el caso se forman pliegues y también se forman vellosidades, ¿sí? Como protrusiones o vellosidades que lo que hacen es aumentar la superficie, ¿no? Para que suceda la absorción. En el intestino grueso también es un epitelio cilíndrico simple.
En el intestino grueso casi no hay microvellosidades, ¿no? Hay, sí hay. ¿Microvellosidades decís vos? ¿O estas vellosidades intestinales? Claro, las vellosidades que tenía el delgado. Ah, claro, porque es distinto decir una microvellosidad que decir una vellosidad intestinal. Porque la vellosidad intestinal, a ver, vamos acá. La vellosidad intestinal es como que todo el tejido epitelial se acomoda protruyendo y generando una vellosidad, ¿sí? Cuando decimos microvellosidades, las microvellosidades son especializaciones apicales de las células. No sé si se entiende la diferencia. Acá es como que hay muchas células en cada vellosidad, ¿sí? Y a su vez, esas células, ¿sí? Esa capa de células que forma la vellosidad, también tiene en su parte apical microvellosidades. ¿Se entiende? Capaz que no, por eso nadie me contesta. Sí, se entiende, sí. Ah, bueno, porque fíjense que estas vellosidades que aparecen acá no son vellosidades de una célula, son vellosidades de tejido, que están hechas de tejido. Y a su vez, las células que constituyen este epitelio también tienen microvellosidades, ¿sí? En el caso del intestino grueso, acá se forman como glándulas, es decir, no es que protruyen, sino que es como que se hunden, ¿no? Entonces, por eso se forman glándulas. No vellosidades, sino glándulas. Sí, entonces acá lo que vemos es de nuevo un cambio del tipo de epitelio en la región del ano, ¿sí? Porque ahí ya el epitelio va a pasar de ser un epitelio simple a ser un epitelio estratificado, no queratinizado. Recordemos que siempre que hablamos de una mucosa y que es un tejido que está húmedo, es un epitelio no queratinizado. El único epitelio queratinizado o cornificado, depende del autor, significa lo mismo, es la epidermis, ¿sí? Los otros epitelios, por ejemplo, en el caso de la boca, en el caso del ano, son epitelios no queratinizados. Recuerden eso. ¿Alguna pregunta más con respecto a digestivo? No, no. No. Ok. Nos queda entonces urinario, que fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, hace 2 días. A ver. De urinarios, saber más o menos la organización histológica de los distintos túbulos y saber la nefrona, más que nada, ¿sí? Más allá de eso, los detalles, ¿no? Que van variando por ahí, pero la nefrona y la estructura general del riñón, saberlo, y luego de los túbulos. Señora, Y yo le quería sí. consultar sobre esto. En los Ajá, corpúsculos renales, en los glomérulos, ¿viste que son como capilares que están envueltos son, por una cápsula?
Sí, visceral, ¿no? Entre medio de esos capilares hay como unas células, ¿no? Que son células más, no sé, no me acuerdo. mesangiales. Mesangiales. ¿Cómo se ubican esas entre medio de los capilares? Porque no lo entiendo. Esas células mesangiales, vos imaginate que es como que le dan sostén a los capilares. Con los capilares, si no, estarían como ahí, flotando en nada. Entonces, se supone que esas células mesangiales más que nada sirven para soporte. Pero entonces es como que hacen una cápsula, los capilares hacen una cápsula entre la parte de la orina, que sería de ese tipo lo que secretan, y la parte de los vasos sanguíneos, de las arterias. Sí, se ubican ahí como para dar, ¿cómo dije recién la palabra? Soporte. Estoy buscando a ver si tengo algún otro detalle que me haya olvidado el otro día de... pero no. No, creo que dimos todo el otro día, o sea, todo lo que yo pretendía dar. ¿Alguna otra pregunta con respecto el urinario? Sí, profe, sobre el aparato yuxtaglomerular, ¿qué tendríamos que saber bien de esa parte? Porque no la entiendo mucho. A ver, yuxtaglomerular, si aparece por acá. Eso no sé, como que puse una imagen que no se ve mucho, ¿no? ¿Dónde está? Ay, creí que había puesto lo de yuxtaglomerular. Acá está. El aparato yuxtaglomerular, digamos que está en la parte del polo vascular, ¿no es cierto? Se trata de unas células que se llaman células yuxtaglomerulares. No sé si aparece acá, siquiera si se ve mucho. O no sé si se ve bien acá. Para la próxima tenía que buscar una imagen más grande. Pero bueno, consiste en unas células que se llaman células yuxtaglomerulares que lo que hacen es secretar renina. Están ahí cerca de la arteria aferente, digamos, justamente porque están sensando la cantidad de líquido que entra, ¿no? Si algo en la cantidad de líquido que entra está por fuera de lo normal, entonces ahí es que liberan renina como para ir regulando la presión, ¿no? Entonces, el aparato yuxtaglomerular está constituido por las células yuxtaglomerulares, la mácula densa, que en realidad la mácula densa son células del túbulo distal, ¿sí? Son células que están en el túbulo distal, pero son células que están especializadas, ¿sí? Acá no sé si hay como que entenderlo en 3 dimensiones, pero el túbulo es como que hace un pliegue y termina quedando parte del túbulo distal medio cerca de esa misma región, ¿sí? Entonces, este aparato yuxtaglomerular, al estar cerca de la arteriola aferente y del túbulo distal, es como que va sensando la cantidad de agua que va ingresando, ¿no? Por eso es que está ubicado ahí estratégicamente, ¿no? En la parte donde ingresa la sangre y sale la orina, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de sangre y de orina que vaya, que vaya pasando por esa región,
de acuerdo a la necesidad, va liberando, por ejemplo, renina, que es una hormona que está encargada de controlar justamente la presión. Profe, Esas células de la mácula densa son células del túbulo, pero están especializadas, digamos, y que pueden liberar también alguna otra especie de hormona que antagoniza también con la renina. Pero básicamente lo que hacen es liberar hormonas que van regulando el paso del agua por ahí, ¿no? A ver si tengo la imagen, si no del glomérulo, capaz más grande ahí, capaz que aparece. A ver acá. Bueno, ahí están las células yuxtaglomerulares, pone, no sé si ven ustedes el que yo voy marcando con el cursor. Pero ahí están las células yuxtaglomerulares, que es como que están cerquita de la arteriola aferente, y están las células de la mácula densa, que en realidad es como un corte del túbulo distal, y están como pintadas de un color más oscuro porque son células que están especializadas. Nada más. Pero eso básicamente, el aparato yuxtaglomerular es como que está ahí para censar qué cantidad de líquido entra y qué cantidad de líquido entra como sangre y sale como orina. Señora, ¿cómo está formado el aparato de filtrado? Vos decís la barrera de filtrado. Ajá, esa. Eso estará acá. Yo la había puesto. No me acuerdo. Si había una imagen de la barrera de filtrado. ¿Se acuerdan que yo les dije que era importante acordarse? Así como teníamos la barrera, ¿no? Que debía pasar el oxígeno, esta barrera también. Acá está. ¿Esa? Sí. Esta sería la barrera de filtrado o de filtración glomerular, aparece ahí como un título un poco más largo, pero básicamente es esta, ¿no? Entonces tienen que la sangre pasar por el endotelio, por entre las ventanitas que puede llegar a dejar el endotelio, tiene que pasar por la membrana basal y tiene que pasar por los podocitos. ¿Se acuerdan que los podocitos eran esas células que envolvían a los capilares que estaban en el glomérulo? Es más o menos esto, ¿no? Esta sería la luz del capilar y el podocito envolviendo la luz, todo el capilar. Pero bueno, tengan en cuenta estas imágenes que yo les puse, es porque por ahí resumen algo de lo que se charló. En cuanto a las células mesangiales, entonces, lo que hacen es servir de soporte, que son células como de soporte, pero también tienen capacidad de fagocitosis. Y también pueden contraerse, es decir, son similares a las características que por ahí tienen los pericitos. Pero bueno, esas son las funciones múltiples de las células mesangiales. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? profe, Ajá. los epitelios son epitelios simples y en el final sería de transición, ¿no? Sí. Son epitelios simples en los túbulos colectores. Ahí es un epitelio simple. Y después en el uréter, la vejiga y
y parte de la uretra sería un epitelio de transición. Recuerden también la característica del epitelio de transición, eso lo habíamos visto en la primera parte, pero bueno, búsquenlo ahí porque va a aparecer cómo eran las características de las células del epitelio de transición. Bueno, recordar que la uretra, el último tramo de la uretra, es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. ¿Alguna otra pregunta? Eso de la membrana en realidad, eh, de la célula, de la capa superficial del epitelio de transición. ¿Eso hay que saberse la característica de la membrana? ¿Eso de la bisagra, de la placa y esas cosas? Ah, la especialización, decís vos, de la Sí, parte apical. sí, sí. Y no lo vimos con tanto detalle, pero sí saber que hay una especialización que hace que esa parte apical sea como más gruesa y que justamente sea impermeable. Claro, porque tenía como un coso, uro cristalino, no me acuerdo bien. Uroplaquina, sí. Ajá. Y, Bueno, y el tipo claro, de... sería otra manera de hacer que el tejido sea impermeable. ¿Se acuerdan que en la epidermis es a través de la queratina? En este caso no son células que están queratinizadas, sino que tienen como un engrosamiento en la parte apical. Pero no vimos eso con mucho detalle, sí, bueno, saber que tienen esa especialización de membrana que hace que justamente no se escape líquido. ¿Y qué tipo de unión tienen entre células superficiales ahí? Los mismos tipos de uniones que tienen las otras células epiteliales. Ah, ¿en todas se repiten? O sea, Sí, las sí, oclusión. básicamente no son células que tengan, que se separen en sí. Perfecto, Solo como que se aplastan, pero no es que se separan cuando se estira o se distiende el órgano. claro. Dale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Las células basales del epitelio de transición son redondeadas? ¿Puede ser? Sí. Por lo general, ¿quién preguntó? Guadalupe. Por lo general, las células basales de los epitelios que son estratificados son como más redondeadas. Justamente a medida que las capas van ascendiendo, las células es como que a veces se van aplastando más, pero las basales son más redondeadas. Y justamente es porque al ser células madre también, es como que están eh, con capacidad de dividirse. No son células muy diferenciadas o con especializaciones de membrana y eso. Son más bien redonditas, así. Yo tengo una De consulta, pero membrana. de sistema respiratorio. ¿Viste? En la parte basal de la porción respiratoria de la cavidad nasal, lo que se reproducen son las neuronas, o sea, la parte de las dendritas de las neuronas. Vos decís en el epitelio olfatorio. Olfatorio, perdón, olfatorio. Ajá. En la parte basal hay neuronas, pero también hay células basales epiteliales. No, sí, pero viste que las células basales, decía el apunte, que como que son células madre que se diferencian, pero tipo en células neuronales puede ser, porque eso No, no. en células epiteliales. Ah, las epiteliales. Ah, Sí. por eso, Las neuronas es más difícil claro, reemplazarlas. sí, sí, Siempre es más difícil reemplazar neuronas. Por lo general las neuronas no se reemplazan. Ahí lo que se va reemplazando por lo general son más células epiteliales.
Perfecto. Gracias. Profe, ¿y los temas que no alcanzó a dar entran en el final? Me preguntó alguien. Sí, entran en el final porque están en el programa, o sea, no son los temas que habitualmente preguntamos. Por eso justamente no los dimos, porque son temas que, digamos, está bien conocer alguna generalidad, pero no son temas tan relevantes como, por ejemplo, saber músculo o hueso. Pero la información va a quedar cargada en el campus para que tengan idea de una generalidad. Pero no vamos a arrancar nunca un examen de histología, de kinesiología, preguntando genital masculino o femenino. Siempre le vamos a preguntar nervioso, muscular, óseo, esas cosas así, ¿sí? ¿Cuál es la unidad funcional del sistema urinario? ¿La nefrona o el túbulo? La nefrona. Eso es lo que me ha preguntado acá en los mensajitos. ¿Alguna otra cosa? Profe, yo tengo una duda. Dime. La cápsula de Bowman del sistema urinario de la parte de la nefrona. ¿La cápsula de Bowman es la porción inicial de la nefrona? La cápsula de Bowman. Exacto, profe. Que si es la O la, parte... in- o- ¿Cómo? o la inicia el crepúsculo renal. Corpúsculo. Sí, ese. Es que el corpúsculo está hecho de los capilares y la cápsula de Bowman. El corpúsculo renal es el ovillo de los capilares envuelto con la cápsula de Bowman. Eso es el corpúsculo. Entonces, en Y la conjunto. nefrona entera es el corpúsculo más los túbulos, ¿no? El túbulo proximal, el asa de Henle, el tubo distal. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, están a tiempo todavía de preguntar alguna que otra cosita. Si no, si se acuerdan, mañana me pueden preguntar en el campus. Mañana prometo hacerme un ratito para revisar los mensajes de campus, ¿sí? Y después ya no, porque ya después dudo. ¿Qué día es mañana? Martes. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles miro mensajes de campus, ¿sí? Prometo mirar a la tardecita un rato. Así que si tienen alguna duda, los que quedan acá o los demás que no estén, pero se comentan entre ustedes, voy a mirar los mensajes mañana y pasado. ¿Sí? Dale, profe, muchísimas gracias. No, por nada. Nos vemos el viernes. Adiós. Chau, chau. Chao, profe. Adiós. Chao.